Muy buenas amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y hoy vengo a hablar de Look Back, una pequeña joya que enamoró a medio mundo hace unos meses. ¿Cómo? ¿Que he tardado demasiado en subir este vídeo? ¿Que ya ha pasado de moda y nadie va a molestarse en ver un análisis? Es irónico, porque yo leí esta obra el mismo día de su publicación, en el mes de julio, siendo mi plan inicial sacar este análisis esa misma semana, por eso de estonquear visitas mientras fuese relevante y tal. Pero bueno, supongo que unas cosas llevan a otras y al final leer Solo Leveling en Twitch tuvo prioridad. Sea como sea, y aunque este vídeo quede ignorado en la esquina, no podía quedarme sin dedicarle algo. Después de todo, ya es costumbre en el canal alabar todo lo que salga de la pluma del maestro Fujimoto. De hecho, todo fan de Fujimoto debería echarle un ojo a Look Back, pues es sin duda su obra más íntima y hasta cierto punto podríamos decir que autobiográfica. Esta es una historia que nos permite entender la visión del autor sobre el proceso creativo que implica ya no solo dibujar, sino entregar todo tu corazón a aquello que te apasiona. Por tirar una frase elitista, New Record, Look Back es sencilla y literalmente una carta de amor al manga. Después del rotundo éxito de Chainsaw Man y del surrealismo desenfrenado de su antecesor, Fire Punch, lo cierto es que Look Back nos pilló a todos por sorpresa. Los dos mangas mencionados tratan sobre frenéticas historias llenas de violencia, morbo, crueldad y locura, que si bien se aprovechaban de estos elementos para llamar la atención y enganchar al espectador, al final demostraban que lo importante era la gran carga emocional contenida al dejar de lado esos aspectos superficiales. Quiero decir, Chainsaw iba sobre un adolescente horny con cabeza de motosierra que cazaba demonios, y Fire Punch sobre un desgraciado incestuoso envuelto en llamas eternas que buscaba venganza, pero para mí, sus verdaderos mensajes eran la importancia de forjar vínculos y la necesidad de descubrir tu verdadero rol en el mundo, respectivamente. Aquí no tenemos demonios ni matanzas, bueno, eso último más o menos, siendo así una historia en la que Fujimoto deja apartado su caos narrativo para darle prioridad a su lado más sensible como autor. Look Back se trata de un one-shot que apenas tiene 140 páginas y que se puede leer en menos de media hora. Para los que os ducháis, un one-shot es una obra formada por un único capítulo autoconclusivo. Ya de primeras, esto llama la atención, pues antes de sus dos grandes series, Fujimoto empezó, como muchos otros mangakas primerizos, lanzando diversos one-shots. En estos momentos, todos estábamos esperando que sacase la segunda parte de Chainsaw Man, tal y como se anunció al final de la primera. Y sin embargo, el autor aprovechó estos últimos meses para traernos Look Back en vez de continuar con la historia del motosierra. Viendo el contenido de la obra, no puedo evitar pensar que Fujimoto ha experimentado algún tipo de crisis creativa tras el final de la parte 1 de Chainsaw y su arrolladora popularidad, siendo Look Back una especie de desahogo para reconciliarse con su identidad creadora, pero tampoco quiero pecar de sobreanalizar, solo lo lanzo como una posibilidad. En fin, para que veáis de lo que hablo, creo que lo mejor será que vayamos comentando y analizando el manga como si fuese el narrador de Hunter x Hunter desde el inicio hasta el final, así que a partir de aquí obviamente habrá spoilers. No seáis vagos, id a leerlo y volved aquí dentro de un rato, anda, que luego me decís que spoileo mucho. Bien. Look Back inicia presentándonos al personaje de Fujino, una niña que hace yonkomas o tiras cómicas de 4 viñetas en el periodo escolar. Ella dice que no le cuesta nada hacerlas, y de hecho sus historias son bien recibidas por sus compañeros, quienes le sugieren que debería ser mangaka cuando sea mayor. Una idea que en principio no parece agradarle, pues para ella esas tiras son solo una forma graciosa de pasar el rato, no algo que vea como aquello a lo que dedicar su vida. Sin embargo, todo daría un giro para ella cuando el director le pide que comparta espacio en la sección de viñetas del periódico con la misteriosa Kiyomoto, una chica que no puede ir a la escuela por motivos personales, pero a la que le gustaría intentar dibujar. Vaya, Fujino y Kiyomoto. Me pregunto si Fujimoto habrá escogido esos nombres por casualidad, pero bueno, sigamos viendo a ver qué podemos sacar. En un primer momento, Fujino infravalora la capacidad de Kiyomoto, enorgulleciéndose de su trabajo como mangaka, sí, ese que dijimos que no le importaba tanto, y pensando que una debilucha que no puede ir a clase no podrá dar la talla. Con todo, cuando la primera viñeta de Kiyomoto sale a la luz, esta no solo resulta ser digna del periódico, sino que su arte es muchísimo más bonito y detallado que el de Fujino. Y esto es un golpe durísimo para ella, quien llevaba toda su vida recibiendo los elogios de aquellos a los que les mostraba sus viñetas y que por primera vez debe lidiar con el hecho de que ya no es la mejor. La cuestión es que si bien esto la desanima en un primer momento, acaba convirtiéndose en su motivación para mejorar.
Ella, que nunca había tenido que esforzarse para impresionar a los demás, ahora tiene que trabajar para demostrar que sigue siendo la número 1. Seguro que Kiyomoto se pasa todo el día en casa encerrada practicando, así que para derrotarla en esa rivalidad unilateral que ella sola ha formado, deberá comenzar a practicar también. Y así, la niña para la que dibujar manga solo era un pasatiempo, acaba comprando libros de dibujo, buscando consejos y, bueno, dedicando todo su tiempo, tanto libre como lectivo, a dibujar. Es lo mínimo que debe hacer para poder igualar a Kiyomoto. Oh, y parece que la librería a la que va a comprar está basada en una librería de Nikaho, la ciudad natal de Fujimoto. Vaya. El tiempo pasa y Fujino sigue dibujando y aprendiendo constantemente. A estas alturas es redundante decirlo, pero una vez más debo destacar la brillantez del mangaka a la hora de dominar el silencio y confiar en el potencial narrativo de la imagen por sí sola en vez de sobreexplicar todo con muchísimo texto, como estoy haciendo yo ahora, pero a mí se me perdona porque soy analista de dibujos chinos en YouTube, no mangaka. Para prueba, este paso del tiempo, establecido con esas estanterías que se van llenando de tomos, con esa Fujino cuya altura va aumentando, con esos cambios en una habitación en la que lo único que permanece igual es la disciplina de Fujino para dibujar todos los días, independientemente de si nieva o hace sol. Es entonces cuando llegamos a uno de los puntos más duros del manga, una escena que todo aquel que haya tenido una ficción fuera de lo socialmente aceptado habrá identificado como algo familiar. Fujino está dibujando tranquilamente cuando un compañero se acerca a preguntarle si seguirá dibujando cuando vayan al instituto, ya que este es su último año en la primaria. Fujino le dice que sí, y sin cortarse ni un pelo, el tipo, como si hubiese salido del basurero solo para dar su opinión que no le importa a nadie, suelta: ¿No estás demasiado grande ya para dibujar? Y esto es demencial. Lo que Fujimoto nos está mostrando aquí es el reflejo de una sociedad en la que todo aquello que no parezca productivo es visto como una tontería infantil, como una fricada que debería ser descartada. Podría llamar la atención que este pensamiento esté tan arraigado en Japón siendo la tierra nativa de lo kawaii, pero lo cierto es que aunque no lo parezca es precisamente allí donde más duros son con los otakus. Sin embargo, no hace falta ir a Japón para sentir cercana esta escena. ¿Cuántas personas que deciden dedicarse al mundo del arte son menospreciadas por ello, teniendo que escuchar a menudo que les saldría más rentable estudiar otras materias con más salidas laborales? ¿Cuántos han tenido que escuchar que sus hobbies son una cosa de niños y que deberían madurar para dedicarse a lo que se supone que deben hacer acorde a su edad? La verdad es que este es un tema que siempre he encontrado lleno de hipocresía. Pongamos de ejemplo YouTube, sin ir más lejos. Muchas veces he conocido a pequeños youtubers que inician en el mundillo con miedo de que sus conocidos encuentren sus canales. No vaya a ser que se burlen de ellos por dedicarle tiempo a un sueño aparentemente inalcanzable, por dar cringe o por estar perdiendo el tiempo. Y sin embargo, bastaría con que llegasen, yo que sé, a los 100.000 suscriptores para callarles la boca a todas esas críticas y poder aceptar con orgullo, pues eso, que son youtubers. Porque cuando las cosas van bien y hay dinero sobre la mesa, ya no es un juego de niños, y ahí claro, es cuando el hobby, una vez convertido en algo productivo, merece respeto. Lo mismo nos está contando Fujimoto en Look Back, mostrando la hipócrita realidad de un país en el que One Piece es patrimonio nacional, pero una niña que quiere seguir dibujando en el instituto será vista como una otaku rarita. En fin, aunque Fujino no se deja desmotivar por el comentario de su compañero, pronto tenemos otra escena incluso más dolorosa. En esta ocasión es su hermana la que le lanza un «Mamá y papá están preocupados por ti, porque lo único que haces es dibujar». El propio mangaka, Fujimoto, una vez declaró en una entrevista que él mismo había escuchado a sus padres hablar entre ellos sobre lo muy preocupados que estaban de que su hijo se convirtiese en un friki aislado de la sociedad, así que el paralelismo entre Fujino y el propio Fujimoto se intensifica. A las críticas de su entorno se les suma la realización de que, sin importar lo mucho que se ha esforzado, Kiyomoto sigue siendo mejor dibujante que ella, y eso es la gota que colma el vaso. Tras entender que no puede competir con su rival, Fujino deja de lado el manga y comienza a vivir la vida que se supone que debe vivir, quedando con sus compañeros, pasando tiempo con su familia, apuntándose a actividades más socialmente aceptadas y pidiéndole a su madre que tire todas sus libretas de dibujos. Parece que su amor por el manga llegó a su fin. Con todo, el día de la graduación del colegio el director le vuelve a pedir a Fujino que vaya a casa de Kiyomoto a entregarle su diploma de graduada, por eso de tener una cierta relación como colegas mangakas aunque no se hayan visto jamás. Fujino acepta, y cuando entra en la vivienda, aunque no ve a Kiyomoto por ningún lugar, lo que se encuentra le resulta muy impactante. La casa entera está llena de libretas, de folios, de dibujos. Al contrario que ella, Kiyomoto vive totalmente entregada al manga.
Arrastrada por la pasión de su rival, Fujino no puede evitar dibujar una pequeña tira cómica que se le resbala entre sus manos y cae por debajo de la puerta de la habitación cerrada en la que está Kiyomoto. Cuando Fujino se dispone a escapar avergonzada de la casa, la tímida Kiyomoto finalmente sale de su habitación para perseguirla y entre balbuceos y sonrojos le suelta algo que Fujino jamás habría visto venir. «Yo soy una fan tuya». Sí, aquella talentosa dibujante contra la que se pasó años compitiendo frustrada al no poder ni siquiera acercarse a su nivel, le acaba de decir en su cara que, para ella, Fujino siempre fue la mejor. Y no solo es que sea su fan, sino que es una enamorada de sus trabajos, recordando nombres y fechas de publicación, alabando su constancia e incluso reconociéndola como una verdadera genio del manga ante la cual ella palidece. La ironía de la situación es hasta cómica, y la propia Fujino se da cuenta de lo estúpida que fue al frustrarse por sentirse inferior ante Kiyomoto, en vez de percibir sus propias fortalezas que la misma Kiyomoto admiraba. Por eso, cuando su fan le pregunta con decepción por qué dejó de dibujar, Fujino no puede evitar lanzar un farol como la copa de un pino. No es que haya dejado de dibujar, es que estoy preparando una historia de nivel superior para un concurso de manga. Kiyomoto queda ilusionadísima al saber que su admirada mangaka está preparando algo tan grande, y se muere de ganas por verlo, pero claro, de momento es todo una mentira. Tras eso, las dos se despiden y aquí es donde nos encontramos el que probablemente sea el panel más hermoso de todo el one-shot. Mientras Fujino emprende el viaje de camino a su casa bajo la lluvia, comienza a bailar. Es absolutamente increíble la cantidad de sentimientos que produce algo tan sencillo como ver a una niña bailando bajo la lluvia. Con solo verlo puedes sentir la alegría desbordante de Fujino al haber descubierto que todo este tiempo Kiyomoto era su fan y no una rival inalcanzable que la juzgaba desde su superioridad silenciosa. Puedes sentir cómo se ha liberado de su frustración al entender que ella tiene sus propias fortalezas como dibujante. Puedes sentir su orgullo en el rubor de sus mejillas al haber sido alabada por alguien tan buena como Kiyomoto. Y sobre todo, puedes sentir cómo el amor por el manga que había dejado de lado por sus inquietudes vuelve a latir en el interior de su corazón. Todo mientras danza despreocupada bajo la lluvia, sin importarle en lo absoluto el estar mojándose. Porque desde este momento, lo único que le importará hasta el final será dibujar. Y ojito con este tipo de paneles de la protagonista paseando por el campo, pues Fujimoto también tiene un artículo escribiendo cómo criarse en una zona rural hizo que la presencia de la naturaleza marcase su infancia, por lo que podemos sumarlo a las similitudes entre el autor y su protagonista. Las siguientes páginas nos muestran cómo sigue avanzando el tiempo. Fujino no solo ha vuelto a ser dibujante en el instituto, sino que ahora trabaja mano a mano con Kiyomoto. De nuevo, sin usar ningún bocadillo, podemos sentir todo el esfuerzo de las dos mangakas para sacar adelante su propio manga, el cual acaban presentando a un concurso de Shueisha. Y resulta que su talento conjunto es tan bueno que consiguen un segundo puesto. Una vez más, esto se trata de una experiencia del propio autor, quien también quedó finalista en un concurso de la editorial Shueisha con un one-shot que dibujó a sus 17 años, la edad de las protagonistas en este punto. Tras esto, las vemos planear su futuro y pasando tiempo juntas gastando parte del premio recibido. Por supuesto, siendo una obra de Fujimoto, no puede faltar ya su clásica escena en el cine. Me pregunto si a estas alturas pretende convertirla en su marca personal, algo así como los maleteros en las pelis de Tarantino. Perdón, estudié cine en la universidad, necesito meter estas cosas para no sentir que perdí el tiempo y el dinero. Volviendo al asunto, tenemos una escena importante para entender a Kiyomoto, quien admite que su pasión por el dibujo nació de su ansiedad social. Como le asustaba salir afuera y estar con otras personas, se centró en el dibujo como una forma de aprovechar su tiempo. Sin embargo, admite que ya no es solo eso, pues gracias a dibujar pudo conocer y hacerse amiga de Fujino, por lo que al final ha resultado ser una actividad que cambió su vida para abrirse al mundo, en vez de simplemente algo que hacer mientras se aislaba de este. Ese "me alegro de haber dibujado" lo dice todo. Le siguen unas cuantas páginas que sintetizan el proceso de creación de toda una serie de nuevos one-shots, mostrando las investigaciones y viajes que realizan ambas amigas como inspiración para sus obras. Lo destaco porque me parece muy bien que Fujimoto dedique unos paneles a mostrar esta otra cara del trabajo de un mangaka, o mejor dicho, de cualquier artista que quiera ofrecer algo de calidad. El proceso creativo no consiste solo en tener una idea y dibujar, también hay que documentarse, estudiar, conocer, etc. Creo que es un estupendo detalle mostrar esta otra faceta de los artistas. Tras publicar 7 one-shots con éxito, las protagonistas son informadas de que desde la editorial quieren darles la oportunidad de tener un manga serializado. Si no me equivoco, creo que Fujimoto publicó 7 u 8 antes de lanzar su primera serie, Fire Punch. Dios, ya parezco el pibe de la basura diciendo todo el rato. De hecho, esto le pasó a Fujimoto en la vida real.
Pero bueno, es lo que tiene si quiero mantener la tesis de que esta es una obra con muchos tintes autobiográficos. Sin embargo, la noticia de la serialización no es recibida de la misma manera por las dos chicas, pues Kiyomoto tiene otros planes. Quiere ir a la escuela de arte a mejorar sus habilidades. Esto detona una tremenda discusión entre ambas protagonistas, llegando a tal punto que Fujino, frustrada por la decisión de su amiga, se pasa muchísimo con Kiyomoto. Primero hace como que lo acepta, infravalorando su trabajo, a hacer fondos, y diciéndole que tampoco era para tanto y que encontrará sustitutos para eso debajo de las piedras. Pero luego la intenta disuadir, diciéndole que estudiar arte no tiene futuro laboral, y lo más fuerte de todo, que no podrá vivir por sí sola, que no podrá convivir con otras personas debido a su timidez y que sin ella estará totalmente perdida. Kiyomoto llora al recibir las duras palabras de aquella a la que llamó su amiga, pero su decisión ya está tomada. Si no hay trabajo, se esforzará para conseguirlo. Si le resulta difícil hablar con otros, practicará hasta poder superar su miedo. Si hasta ahora había dependido de Fujino para todo, dejará de hacerlo. Porque quiero ser mejor artista, y eso es motivo más que suficiente para comenzar a vivir su propia vida. Tras esta separación berserkiana, Kiyomoto va a la universidad a seguir su propio camino. Y sí, la universidad a la que va parece ser la misma a la que Fujimoto fue, por supuesto. Por otro lado, vemos cómo le van las cosas a Fujino, quien sigue manteniendo el nombre que usaban las dos juntas, Kyo Fujino, y que parece tener éxito con su manga serializado llamado Shark Kick y protagonizado por un pibe con cabeza de tiburón. Por si no fuese lo suficientemente obvio que Fujino es como un avatar del autor, recordemos que sus dos mangas más famosos son Fire Punch, jeje, puñetazo de fuego, patada de tiburón, y Chainsaw Man, protagonizado por un pibe con cabeza de motosierra y hasta el momento con 11 volúmenes, como Shark Kick. Fujino sigue dibujando desde su nuevo apartamento con tremendas vistas, cuando el 10 de enero de 2016 una noticia en la televisión la pilla desprevenida. Un hombre con un hacha atacó la escuela de arte a la que Kiyomoto estaba yendo. Desde el primer momento Fujino se teme lo peor, llamando a su amiga instantáneamente pero sin recibir respuesta alguna. Es su madre la que le da la dura noticia. El hombre terminó haciendo una masacre que dejó 12 muertos, y entre ellos, por desgracia, estaba Kiyomoto. Mientras procesa la noticia, un triste recuerdo invade la mente de Fujino. Por supuesto, tenía que ser bajo la nieve, ya sabéis que otra de las cosas favoritas de Fujimoto es hacernos llorar mientras nieva. En el flashback vemos cómo fue la propia Fujino quien tiempo atrás había animado a Kiyomoto a mejorar sus habilidades como artista, decisión que acabaría llevándola a la escuela, desembocando así en su muerte. El sentimiento de culpabilidad de Fujino es tal que acaba poniendo en hiatus su manga, incapaz de seguir dibujando. Tras el funeral de Kiyomoto, Fujino va a visitar la casa de su amiga mientras los remordimientos la carcomen por dentro. En su mente ya no es solo que ella la animase a ir a la universidad, sino que pensándolo bien, nunca debió haberla sacado de su casa. Nunca debió haberla inspirada con sus dibujos, nunca debió haber dibujado esa graciosa viñeta que hizo que el día que se conocieron, Kiyomoto saliese de su habitación. Totalmente derrumbada al encontrar de nuevo ese maldito papel, lo rompe en pedazos mientras llora arrepentida. Y aquí es donde se complican las cosas. Con el aire, uno de los fragmentos, el que contenía un panel diciendo "no salgas", se cuela por debajo de la habitación de Kiyomoto, siendo recogido con sorpresa y curiosidad por la Kiyomoto del pasado. Desde este punto se nos comienza a mostrar una nueva versión de los hechos que conocíamos basada en la premisa de ¿qué habría pasado si ese día Kiyomoto no hubiese salido de su cuarto para conocer a Fujino? Entiendo que cada uno puede tener su propia interpretación, pero en este caso estoy bastante seguro de que esta obra no trata de bucles, ni de paradojas, ni de viajes temporales, ni nada de eso. Sí, ya sabéis que a mí esas cosas me entusiasman como al que más, pero pienso que todo lo que se nos muestra a partir de este momento es simbólico. Así que dejad que lo analicemos en profundidad para intentar entender qué es lo que el autor nos está queriendo contar. Después de que Kiyomoto encontrase ese fragmento de papel y decidiese no salir de su cuarto, perdiendo así su oportunidad de encontrarse con Fujino, vemos cómo, aunque aislada, sigue su carrera artística comprando los mismos libros que en la línea del tiempo original e ingresando en la misma academia de arte. Y ojito con el libro este de escenarios, que tiene paneles de Fire Punch y de Chainsaw Man. Las autorreferencias son tales que la misma Kiyomoto está pintando la infame puerta de Chainsaw Man. Sin embargo, si los caminos de la vida iban a seguir de forma similar, la pobre Kiyomoto también tiene la mala suerte de coincidir aquí con el hombre del hacha. Esto es un suceso muy curioso porque en cuanto vemos los motivos que llevaron a este tipo a atacar la escuela de arte, su aparente esquizofrenia y sus gritos protestando porque supuestamente le plagiaron sus ideas, una bombilla suena en nuestra cabeza.
Quien haya estado algo metido en el mundo del manga anime estos años estará familiarizado con el incendio provocado que sufrió Kyoto Animation, uno de los estudios de anime más famosos de Japón. El 18 de julio de 2019, Shinji Aoba, un hombre con enfermedades mentales diagnosticadas, entró en la oficina del estudio y provocó un terrible incendio que se cobró la vida de casi 40 personas, siendo una de las mayores masacres de la historia reciente del país, o eso dice Wikipedia. Su motivo, según él, el estudio le había plagiado sus novelas. Es demasiado obvio que Fujimoto está referenciando al incidente de Kyoto Animation, tanto que hasta llama la atención que la obra fuese publicada el 19 de julio de 2021, prácticamente coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia. Tengo entendido que las motivaciones del asesino del manga han sido censuradas en el volumen físico de Look Back, recordemos que el one-shot se estrenó primero de forma digital. Los motivos de esto parecen ser que representaba de forma negativa a las personas que padecen de problemas mentales, lo que me pareció raro, pues no es como si no hubiese ya miles de asesinos de este tipo en la ficción. Si le sumamos que también han cambiado el diálogo del plagio, parece ser que está claro que se ha querido borrar toda relación con la tragedia de Kyoto Animation, supongo que para no herir sensibilidades. No entraré en si Fujimoto quería homenajear a las víctimas del incidente a su manera, o si simplemente usó el evento real porque le pareció que encajaba para desarrollar su historia, pero bueno, ahí está. El asesino ataca a Kiyomoto como en la historia original, pero en esta ocasión sucede algo totalmente inesperado. Justo antes de que le dé el golpe mortal, la Fujino de esta línea aparece de la nada y le pega tremenda patada al tipo estilo Mikey, salvando así la vida de Kiyomoto, aunque no la conociese. Escenas posteriores muestran cómo, tras herniarse al caer con la patada, esta Fujino explica que simplemente pasaba por ahí por casualidad y que cuando vio al hombre del hacha supo que debía actuar. Sea como sea, el destino ha hecho que las dos chicas se vuelvan a encontrar, y aunque aquí Fujino también dejó de dibujar manga inicialmente, parece que también acabó decidiendo regresar, pidiéndole a Kiyomoto que sea su asistente en el futuro. Después de que la ambulancia se lleve a la heroína, Kiyomoto regresa a su casa y ve con nostalgia las tiras cómicas que Fujino dibujaba en el colegio. Inspirada por los viejos tiempos, decide dibujar una imitando el estilo de la chica que le acaba de salvar su vida, una tira llamada Look Back, es decir, mira atrás, que en clave de humor muestra cómo pese a que Fujino la salvó del hombre y se dispone a irse con orgullo tras haber solucionado la situación, tiene un pico clavado en la espalda. No creo que haya que darle muchas más vueltas a la historieta más allá del gag cómico, porque lo importante es que un soplo de aire de la ventana hace que ésta salga volando por debajo de la puerta del cuarto hasta llegar a la Fujino de la línea temporal original, que estaba llorando en el pasillo. Sorprendida, Fujino entra en el cuarto, pero obviamente no hay nadie dentro, solo la ventana abierta de la que colgaban varias tiras cómicas hechas por Kiyomoto, inspirada por su estilo. Fujino ve sorprendida como pese a la discusión que había terminado con su amistad, Kiyomoto tenía en su casa toda la colección de Sharkik, así como pósters de la obra. Aunque se habían separado, Kiyomoto nunca dejó de admirar la obra de aquella que fue su mejor amiga, la persona que le inspiró a continuar su carrera como artista. Sé que en este punto habrá muchos que se pregunten qué demonios pasó, cómo es que se conectaron las dos líneas temporales y cómo es que la tira cómica dibujada por la Kiyomoto que se salvó llegó a la Fujino original. Ya dije que no creo que haya nada temporal aquí, simplemente presenciamos una realidad alterna probablemente imaginada por Fujino ante la culpabilidad. Una en la que aunque no se hubiesen conocido en la escuela, hubiese podido salvarle la vida a su amiga y dibujar manga con ella en el futuro sin haber tenido que pasar por la terrible discusión que las separó. Respecto a cómo surgió la tira cómica, creo que no es descabellado pensar que la Kiyomoto original, la que falleció, pudo haberla dibujado en la línea original. Vemos que tenía varias tiras colgadas junto a la ventana. Está claro que para ella Fujino era su heroína, la persona que le dio confianza para enfrentarse al mundo, así que perfectamente pudo representarla como su salvadora de un hipotético ataque en una tira cómica, aunque en esa línea ese evento nunca se llegase a dar. Después de todo, la quería y la admiraba tanto que incluso escribió el nombre de Fujino en su propio kimono. ¿Es eso un kimono? Como si al llevarlo se sintiese con su mismo talento para dibujar. Por eso, aunque ese pasado feliz en el que Kiyomoto logró sobrevivir sea ficticio, lo verdaderamente real es que, de algún modo, llamémoslo destino, casualidad o incluso voluntad desde el más allá, Kiyomoto consiguió enviarle un último mensaje a su amiga. Mira atrás, entra en mi habitación, date cuenta de lo importante que fuiste para mí, date cuenta de lo mucho que me influyeron tus dibujos, date cuenta de por qué no debes dejar de dibujar nunca, y sobre todo, date cuenta de por qué amas dibujar.
Así, en las últimas páginas de esta obra, Fujimoto nos muestra algo que a mí me conmueve muchísimo. En un recuerdo, Fujino admite que dibujar es una molestia, que necesita esfuerzo y que el proceso es agotador, que estaría mucho mejor leyendo en vez de dibujando, que ni siquiera le gusta dibujar. Pero entonces, ¿por qué lo hace? La respuesta es sencilla, es la misma por la que ese día, tantos años atrás, bailó feliz bajo la lluvia. Por la ilusión en los ojos de Kiyomoto al leer su obra, por provocar sentimientos, por sentir la sensación de admiración y respeto generada, por su sonrisa. Fujino representa al lector, a aquel que recibe la obra creada y responde al esfuerzo invertido con sus emociones. Es por eso que Fujino sigue dibujando, es por eso por lo que sigue dedicando su vida a una tarea tan laboriosa, porque con que una sola persona disfrute lo que ha creado, aquello en lo que ha puesto su corazón, ya todo ha valido la pena. Y esto, amigos, me parece tan real que me hace llorar. Finalmente, la obra termina con Fujino dispuesta a seguir dibujando. Y como no olvidemos que Fujimoto es cinéfilo, nos mete una referencia a Once Upon a Time in Hollywood. También completa una referencia junto a la primera página, formando así la frase Don't Look Back in Anger, canción de Oasis, grupo que participó en la banda sonora de la película El efecto mariposa, que también trataba de explorar escenarios de qué pasaría si pasase esto. Tremenda referencia. Ahora en serio, reflexionando sobre el final, una vez más creo que prácticamente cualquiera que se dedique a una actividad creativa puede identificarse con esto. No es sorpresa que multitud de mangakas hayan reconocido Look Back como una obra buenísima y alabado a Fujimoto, porque al final, más allá del dinero y de la fama, que también son motivos muy válidos, todo se resume en eso, en recibir los sentimientos de aquellos a los que entregamos nuestro trabajo y esperar a que nuestro esfuerzo sea reconocido por ellos. Y hablo en primera persona porque aunque yo no sea artista ni sea nada, también puedo identificarme con esto. Subo vídeos a YouTube y aunque no sean tan bonitos como un manga, sigue siendo una actividad que me lleva su tiempo. Siendo vergonzosamente sincero, es algo que me da mucho trabajo, por eso tardo tanto. Escribir los guiones me da pereza, luchar contra los programas de edición que se cierran cada 10 minutos me dan ganas de matarme, y ver cómo me tiran mis vídeos más vistos por copyright hace que me pregunte si realmente merece la pena invertir mi tiempo en esto, y si no es mejor dejarlo todo de una vez. Pero claro que merece la pena, porque la sensación de subir cada vídeo y ver qué os parece, de leer vuestros comentarios, de comprobar si he sido capaz de crear algo que le guste a alguien, es algo que no puede sustituirse por nada. Y Look Back me lo ha recordado tras estos casi 2 meses sin subir vídeos. Y como a mí, creo que se lo ha recordado a todos los artistas y creadores de contenido que lo leyeron, incluido al propio Fujimoto. Como he dicho durante todo el vídeo, es innegable que Fujimoto puso muchos elementos autobiográficos en ambas protagonistas, de ahí que no podamos identificar a ninguna como el mangaka, sino que lo más certero sería decir que las dos representan distintas partes de él. Fujino sería algo así como la parte más orgullosa, aquella que dibuja por el motivo ya mencionado, por recibir la admiración de sus lectores, mientras que Kiyomoto sería aquella que dibuja para sí misma, por puro amor al arte. Si nos ponemos a sobreanalizar en plan de mentes, la muerte de Kiyomoto podría interpretarse como lo que comenté antes, una especie de crisis creativa o de fatiga, algo que detonase que perdiese un poco la pasión por dibujar tras el final de Chainsaw Man, aunque claro, no me consta haber leído nada sobre que se haya sentido así, por lo que solo es una posibilidad, pero todas esas referencias autobiográficas deben de estar por algo, ¿no? En ese sentido, el momento en el que Fujino recuerda su verdadero motivo para dibujar, la reacción de los lectores, representaría al mangaka haciendo las paces consigo mismo y aceptando que debe seguir dibujando por nosotros, por todos los que deseamos ver a Denji como un padre soltero luchón que va a la escuela. Sea como sea, lo que está claro es que Fujimoto, con su marcado estilo, ha creado una obra magnífica, una auténtica montaña rusa emocional y ante todo una historia sobre el amor al manga. Todo utilizando una trama realista y pausada en la que no necesita emplear la brutalidad y el frenético ritmo de sus otros trabajos, demostrando así que es igual de talentoso en cualquier ámbito y género. Y por si fuese poco, nos ha dejado una enseñanza, o mejor dicho, un recordatorio de lo que realmente significa ser un mangaka, o un artista, o un creador de contenido. Yo lo tengo claro, siempre que me apetezca dejar YouTube, volveré a mirar atrás. En fin, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado el vídeo. Y si así ha sido, recuerda dejar un like, un comentario para el algoritmo y suscribirte para apoyar al canal y reforzar así la moraleja de Fujimoto.
También puedes seguirme en Twitter para ver cómo me meto en discusiones todos los días y en Twitch donde hago directos a menudo leyendo manga entre otras cosas. Además, puedes seguirme en mi canal secundario Darkrai no Mola en el que subimos fragmentos de los directos de Twitch. Sin más que añadir, nos vemos.